Lo saben los oyentes también, así que tengan paciencia, ni bien se restablezca, vamos a volver con los mensajitos de todos ustedes. Bueno, se espera hoy una jornada de movilización importante en las inmediaciones del Congreso. Contaba Yair que el despliegue que hay desde temprano es realmente impresionante, impactante. No había todavía manifestantes, pero el despliegue de uniformados, como suele ocurrir los miércoles, pero hoy se notaba un poquito más. Yo me hago cargo que llegué un poquito tarde, entonces ya se veían algunos manifestantes. No, pero me pasó lo mismo, Sí, vi algunas banderas, se empezaba a concentrar y sí, tremendo, lo mismo de siempre. Esta vez muchas de las camionetas operativas cruzadas sobre la calle, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, ya con un plan, un teatro de operaciones que parece listo para reprimir. Que en términos generales son quienes más entorpecen el tránsito. Sin duda. Hoy me traía un taxista y me decía eso, esta zona va a ser un desastre dentro de un rato, pero no es por los jubilados el desastre. Obviamente. ¿No? En términos generales. Hoy se espera una movilización, ojalá fuera de movilización el desastre, ¿no? Porque significaría que hay una reacción importante. Hoy sí se espera una movilización un poco más importante y enseguida vamos a volver sobre este tema, te voy a contar un poco más sobre esto, pero voy a vamos a hablar un poco de lo que sucede en Brasil, porque ayer lo mencionamos, lo hablamos con Atilio Borón, venimos siguiendo las amenazas de Donald Trump, además para Brasil. Vamos a hablar de la situación de Jair Bolsonaro, porque la Corte Suprema ordenó la prisión domiciliaria. La justicia evaluó que el exmandatario incumplió con una de las medidas cautelares al utilizar las redes sociales de sus hijos para difundir mensajes. Eduardo Crespo es analista económico, es politólogo y es profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Universidad Nacional de Moreno. Eduardo, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Con Jair Ciber los saludamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme al programa. No, gracias por recibirnos para pensar un poquito lo que está sucediendo en Brasil. La verdad que nos escandalizaba bastante, voy a arrancar por ahí, ver cómo Donald Trump amenazaba abiertamente a Lula, a Brasil en general, ¿no? Con aranceles o con sanciones, si no morigeraban la situación de Jair Bolsonaro. Qué intromisión, ¿no? Sí, creo que en principio lo terminaron sepultando a Bolsonaro, que muy probablemente iba a ir preso de cualquier modo, pero creo que la reacción en Brasil ha sido muy negativa, tanto con Trump como con la familia Bolsonaro, especialmente el hijo que está en Estados Unidos haciendo, digamos, lobby para el padre y digamos, en favor de sus intereses, incluso reconociendo que están pidiendo sanciones para Brasil y demás. Y diría que aliados naturales, ni hablar en general los medios de comunicación, la respuesta, diría, de casi todos los sectores ha sido muy negativa, digamos. Y esto creo que precipita, primero, el tema de que le pongan en Brasil es la tornozela, ¿no? El tema de ponerle en el tobillo como no me acuerdo cómo se dice en castellano. La tobillera, claro. La tobillera. La tobillera electrónica. La tobillera electrónica, y después, bueno, por no cumplir con ciertas normas para quien está bajo ese régimen, ahora directamente se declara una prisión domiciliaria mucho más estricta, ¿no? Es decir, que no puede recibir gente que no esté autorizada, no puede comunicarse con redes sociales, es decir, ha sido mucho más estricto. Pero diría, la reacción en Brasil, si uno analiza el impacto político de esto, ha sido muy negativa. Prácticamente no ha habido movimientos en favor de Bolsonaro, alguna que otra marcha, pero estamos hablando de puñados de personas, y diría en sectores importantes, principalmente vinculados con el empresariado, la respuesta ha sido muy negativa. Es decir, pedir sanciones para Brasil, es decir, bueno, nos están sancionando a nosotros. Y creo que esto fortalece, en definitiva, a mi entender, por lo menos por ahora, hay que ver, digamos, qué puede ocurrir en los próximos meses, pero fortalece la situación del gobierno de Lula, ¿no? Diría que debilita mucho al principal adversario. Sí, eso parece que efectivamente lo muestran los sondeos, además, ¿no? De opinión pública. Eduardo, ¿cómo estás? Quiero preguntarte también en este marco cómo impacta la guerra abierta entre Lula y Donald Trump, en la que la verdad es que Lula infla el pecho, se le para de manos de igual a igual a la imposición arancelaria, y por lo menos lo que uno ve de acá es que un poco fortalece esa aura de liderazgo que tiene el presidente y sindicalista. Sí, favorece, digamos, lo favorece en términos de posicionamiento de la opinión pública.
ante una eventual reelección, aunque falte mucho, y aunque bueno, es una persona ya entrada en años, esto ya lo sabemos, diría, hay un tema estructural ahí, ¿no? Estados Unidos ya no es hace mucho tiempo el principal socio comercial de Brasil, si no me equivoco, las exportaciones a Estados Unidos representan un 16% del total hoy. Digamos, tiene un impacto, tiene un golpe, es decir, el golpe está, pero tampoco es que es la muerte de Brasil, ni mucho menos. Brasil depende mucho más hoy de otros mercados, el principal mercado por lejos es China en este momento. Diría, digamos, el peso de las sanciones norteamericanas, si estamos hablando por lo menos en el plano comercial, en el plano financiero sería otra cosa, pero la situación financiera de Brasil es muy holgada, entonces no tendría grandes problemas, pero en el plano comercial hoy Estados Unidos es un actor más importante, pero ni siquiera el más relevante, digamos, ya no estamos en un mundo en donde si Estados Unidos no te deja entrar tus productos, tu economía se desmorona o algo por el estilo. Va a tener un impacto sobre algunos sectores, Embraer, todo indica que va a sufrir el golpe. Brasil también puede contestar, puede poner sanciones a Estados Unidos y restringir importaciones de allí, y esto va a ser aprovechado por otros actores, no es que estamos hablando de productos irreemplazables ni nada por el estilo. Muy probablemente acá el gran ganador, como en casi todos estos litigios que estamos observando hoy en el mundo, va a ser China. Entonces diría, por un lado está este tema estructural, estamos en un mundo que por lo menos en el plano económico ya no estamos en un mundo unipolar, claro. En el plano económico muy claramente, comercial especialmente, ¿no? Tal vez en el financiero todavía sí, estamos en un mundo multipolar en el plano comercial, en el plano productivo, ni hablar en el plano industrial. Y Brasil, digamos, en un contexto como este, saca ventajas, incluso, vamos a ver qué pasa, pero se han anunciado inversiones importantes, por ejemplo, el tema de una conexión entre un puerto en el Atlántico, que sería el puerto de Santos, y el puerto que han hecho en Perú, digamos que habría una vía bioceánica ahí que pasaría por Brasil, sería una obra importante. Obviamente esto está a nivel todavía de los anuncios, pero digamos, no veo que esta arremetida de Trump vaya a tener ni mucho impacto en la economía, y en la política diría que tiene el impacto contrario al esperado. Claro. No puedo dejar de preguntarle, la verdad que estos temas es tan interesante escucharlo, Eduardo, y que estos temas nos dan para largo, siempre nos quedamos cortos de tiempo, pero me gustaría preguntarle si usted establece algún tipo de comparación con esta avanzada de extrema derecha que estamos sufriendo, porque realmente la sufrimos en la República Argentina, con la historia reciente de Brasil, ¿no? Con la llegada de Bolsonaro al poder. Es muy parecido. ¿Sí? Es decir, Bolsonaro es digamos, el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Milei tienen muchos rasgos parecidos. Tal vez la gran diferencia es Milei viene con este discurso más libertario, de escuela austríaca y demás, de economista, es más un discurso, digamos, de economista. Sí. Bolsonaro un discurso más de tipo militarista, pero después el papel de las redes sociales, el tipo de público que las apoya, el hecho de que captan un público, digamos, joven, en muchos casos también, en el caso de Brasil también se mezclaría, digamos, viejos y jóvenes, ¿no? Sí, es decir, claro. Tiene muchos rasgos en común. Yo no diría, como dicen muchos, que la gran diferencia es que Bolsonaro es bolsonarista, es nacionalista, y Milei no es cosmopolita, o como dicen a veces. No, yo creo que Bolsonaro es tan, digamos, es lo mismo que Milei en este sentido. ¿Es tan cipayo como Milei? Es tan cipayo como Milei, puede decir, bueno, primero la patria, lo que sea, pero después, digamos, rinde homenaje a la bandera norteamericana. Claro. El hijo está haciendo lobby hoy en Estados Unidos contra los negocios de Brasil. Digamos, se sometió completamente a la política norteamericana, más allá de que, claro, cuando quiso avanzar, el agronegocio, que depende básicamente de China, le puso un parate y ahí tuvieron un poco que recular. Pero también estuvo esta intención que Milei también tuvo que recular con China, ¿no? Terminó diciendo que China es una gran oportunidad y demás. Diría, es muy parecido, tiene muchos rasgos parecidos, no, esto del nacionalismo para mí no cuenta. Sí, el tipo de discurso, diría, en Brasil hay un discurso más también religioso, que no está tan presente en Argentina, y para decirlo, yo sé que en Argentina puede sonar raro, Bolsonaro por lo menos al principio daba más miedo que Milei, ¿no? Sí. Es decir, por el componente militar, por el componente paramilitar también, digamos, en Brasil
hay un fenómeno en algunas ciudades, por ejemplo Río de Janeiro, que es donde yo vivo la mayor parte del año, de las milicias, que son, digamos, como grupos paramilitares. Bueno, Bolsonaro un poco representaba ese movimiento. Yo no veo detrás de Milei nada de esto, no me da miedo a mí Milei, por ahora, es decir, espero que no equivocarme. Bolsonaro al principio daba miedo, después daba risa, ¿no? Es decir, un poco al principio uno se moría de miedo, después se moría de risa, porque no tenían capacidad esto de que se iban a meter en las universidades o en las escuelas a vigilar lo que decía un profesor u otro. Al principio lo intentaron, le molestaron la vida a más de uno, pero terminó en la nada. Y no hay un plan, no tienen un plan. Yo diría que es bastante... Es común, no diría que es solo de la ultraderecha este problema de no tener un proyecto de país, pero por lo menos la ultraderecha es muy claro que no lo tiene en Brasil, no lo tuvo, y estimo que no lo tiene Milei tampoco. Cierra, Jair. Última que te hago, Eduardo. Vimos que Jair Bolsonaro perdió las elecciones y convocó un golpe de Estado. Vimos que Donald Trump perdió las elecciones y convocó a un golpe de Estado. ¿Crees que hay una continuidad ahí? ¿Y qué te dispara cuando ves a Javier Milei diciendo que, o a sus voceros, que puede haber fraude en una elección intermedia en Argentina? Bueno, es muy parecido. Sí, lo de Bolsonaro y lo de Trump es muy parecido. En el caso argentino, lo que, digamos, podría haber una situación semejante si tuviéramos algún tipo de resultado electoral, no el de ahora, digamos, una elección legislativa, creo que no se define nada, en una elección presidencial que fuera muy reñida, claro. Que fue el caso de la de Lula-Bolsonaro, que fue un punto y medio de diferencia, entonces ahí siempre hay... Si el que gana por el 10%, creo que no, eso no habría ocurrido. Y en el caso argentino veo menos chances, digamos, el componente militarista, violento, me parece que es más débil, lo que dije antes, le veo menos chances a un Milei de protagonizar un evento de esa magnitud, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, muy interesante escucharte, seguramente vamos a volver a molestarte. No, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Gracias, un abrazo grande. Estamos escuchando a Eduardo Crespo, analista económico y politólogo, profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Universidad Nacional de Moreno. Esto que dice al principio, Bolsonaro nos daba miedo y después nos daba risa. La verdad que por momentos nosotros, Milei, también nos da mucha risa. Sí, si no estuviera gobernando. Si no fuera, claro, tal el desastre que está generando de gente que realmente está sufriendo, la está pasando muy pero muy mal, ¿no? Con su salud en riesgo, con su alimentación en riesgo, con lo cotidiano en riesgo. Si no fuera por todo eso, nos moriríamos. Es un personaje para reírse. Como columnista de programa de televisión era muy simpático, sí, incluso, claro. ¿No? Era un personaje macabro que a alguno le podía dar risa. A mí nunca me dio risa, ¿no? A mí siempre me generó cringe, como dicen los jóvenes. Sí. Pero la realidad es que hoy es el tipo que es el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, que es el que está al frente del Ejecutivo, es el tipo que firma vetos. Hoy escuchaba que se firmaron más vetos que las leyes que se aprobaron. Digo, un gobierno que gobierna a partir del autoritarismo. Es autoritario. Total. ¿Cómo nos cuesta ponerle un rótulo a este gobierno? Ni te digo de utilizar la palabra fascismo, ¿no? Pues salen todos corriendo. No, tranquilos. Claro. Es un gobierno que mata viejo, pero no es fascista. Los que antes catalogaban rápidamente. ¿Sí? No sé qué tienen que esperar. Porque es verdad, hasta que no te toca a vos no le pones el rótulo. Claro. Tenés que esperar que te toque a vos. Y ni que hablar en el avance contra la libertad de expresión, ¿no? Hablábamos esta semana del cierre del vaciamiento de una radio muy importante de la ciudad de Buenos Aires. Antes salían diciendo queremos preguntar. Pero yo escucho un montón de gente que para criticar eso primero tiene que pasar por Cristina y por 678 y dar toda una vuelta terrible. Sí. De verdad, los escuché esta semana. Sí. Tienen que dar una vuelta terrible para poder criticar a este gobierno. Bueno, eso es justificarlo. Caramba, tan difícil es. Y se olvidan de lo que fue la discusión por la ley de medios, la discusión por la desmonopolización que quedó en el olvido, porque nadie más se va a animar ahora, ¿no? Ojalá que sí, yo siempre tengo la esperanza. Sí. Pero hasta acá nadie se anima ni siquiera a mencionarlo al Grupo Clarín, ¿no? Y llegamos hasta acá también porque no tuvimos la capacidad de implementar como se debiera esa ley de medios, porque los espacios en política se ocupan. Entonces vos lo podés correr a palazos al Grupo Clarín, pero tiene que ir alguien ahí, y son los medios cooperativos. No vamos a entrar ahí porque Perdón, me tira de la lengua, volviste de la pampa. Muy bien, vamos a poner el punto ahí que estuvo muy bien, pero vos sabés que podríamos entrar largo y tendido, ¿no? Déjalo ahí. Vamos a hacer una tanda, volvemos enseguida, te voy a contar cómo creció el patrimonio de Jair Sibel, no, porque es así, mirá, así. Ojalá el de Charlie Escalante. No, tampoco, la pucha. Ale Aymún
Ahí la EMU tiene, sí, las cuentas en el exterior del se lo ve con mucho glamour hoy, pero hace todo por esconder. Esconder porque también. O sea, son todos una manga de pobres acá. Nadie tiene una cuenta offshore, nadie. Y ustedes oyentes, estoy segura que también. Sus patrimonios están mucho, pero mucho más magros que hace un tiempo atrás. Sí, bueno. El mío sin duda. No lloren. No es para que lloren. A algunos les está yendo bien. Pónganse contentos. Yo, la única esperanza que tengo es que en algún momento Toto Caputo administre lo nuestro como administra lo suyo. Si eso en algún momento él se decide y lo hace, somos potencia. Mi única esperanza es que lo haga desde un penal. Dale, vamos a la tanda. AM500